las teorías filosóficas más locas explicadas en 14 minutos. Cerebro de Boltzmann. El cerebro de Boltzmann es un experimento mental que plantea que, con suficiente tiempo, un cerebro autoconsciente podría surgir al azar en el universo por fluctuaciones cuánticas. Este cerebro hipotético tendría recuerdos y percepciones de vivir en una realidad estructurada, aunque solo sería una ocurrencia temporal en un universo caótico. Esta teoría pregunta si es más probable que el universo exista con toda su complejidad, o que un solo cerebro con recuerdos falsos aparezca aleatoriamente. Si esto último es cierto, todo lo que vives podría ser solo una breve alucinación de un cerebro de Boltzmann. Solipsismo. Salipsismo. ¿Qué? Entonces dicen que soy solo un cerebro flotando en el universo percibiendo mi vida por un tiempo y que en realidad no existo. Solipsismo. El solipsismo es la idea de que solo tú Solipsismo. propiamente puedes saberse que existe. Esta teoría dice que no se puede probar que el mundo, personas, objetos o eventos existan fuera de tu percepción. Estas teorías siempre son interesantes de pensar, pero en realidad no tienen una base razonable. Es más bien como que físicamente no puedes probarme que eres consciente porque no eres yo. Y esto es a lo que me refería el otro día cuando decía que no importa qué cosa, no importa cuán cerca esté alguien de ti, nunca van a entender realmente quién eres. O sea, nunca te van a comprender. Te van a comprender lo mejor que puedan, pero a menos que alguien pueda ponerse físicamente en tus zapatos y ser la persona que eres, no podrán entender a la persona que eres, si eso tiene sentido. Si me siento ahí y te pregunto, por ejemplo, a ti o a tu esposa, demuéstrame que eres consciente, ¿qué responderían? No, sí, tu esposa. No vas a entender a tu esposa, a tu mamá, a tu papá. No importa qué tan cercanos sean. Tu propia mamá nunca entenderá cómo es ser tú, completamente. Puede que hayan sido... Si viviste o tienes un gemelo, podrías tener un gemelo. Y yo diría que ese es el ejemplo más cercano de alguien que te ha entendido. Los gemelos, al ser genéticamente idénticos y compartir experiencias, se entienden mejor que nadie. Pero incluso así, tú como gemelo no puedes entender a tu otro gemelo en su totalidad. Los gemelos siameses pueden entenderse aún más, sí, porque viven en el mismo cuerpo, pero incluso así tienen cerebros diferentes. Tienen cerebros y experiencias conscientes distintas. No pueden compartir lo que percibe el otro ni comunicarse telepáticamente. No experimentan todos los pensamientos por completo. Esto es porque todas las experiencias son subjetivas, lo que significa que se entienden a través de tu mente individual. Aunque puedes interactuar con el mundo, el solipsismo cuestiona si realmente existe o solo es creado por tu mente. No tienes manera de saberlo. La paradoja de la teletransportación. La paradoja de la teletransportación es un experimento mental sobre sus implicaciones e ideas principales. Dios mío, si separas mis átomos, ¿es este el experimento donde si separas mis átomos y me teletransportas a otro tiempo y espacio, sigo siendo yo? ¿O estoy muerto y esta máquina solo creó una versión completamente idéntica de mí que tiene exactamente los mismos recuerdos que yo, pero yo dejo de existir? Identidad. Imagina un dispositivo de teletransportación que escanea el cuerpo y la mente, mapeando cada átomo y conexión neuronal. Luego, el dispositivo envía la información a otro lugar para construir un cuerpo idéntico, replicando a la persona original, sus recuerdos y personalidad. La paradoja surge al considerar lo que sucede durante este proceso. ¿La persona que llega al destino es el mismo individuo que entró en la máquina de teletransportación? No, porque no viajaste, solo descompusieron y reorganizaron tus átomos. No lo hicieron. La materia no puede ser creada ni destruida, solo transformada, pero te transformaron en otra cosa. Es literalmente lo mismo. No, déjame ponerlo de esta manera. Si tengo un clon tuyo, digamos que creo un clon tuyo ahora mismo y se para junto a ti, y ese clon tiene todas las experiencias que tú has tenido, se ve como tú, actúa como tú, es tú. Ambos hablan y actúan exactamente igual. ¿Esa persona eres tú? No. El único tú que eres es el tú que está percibiendo en este momento. Aunque habría otro tú percibiendo que teóricamente eres tú porque viajaste de un lugar a otro, la máquina reorganizó a esa persona y te desorganizó a ti. La persona reconstruida realmente no serías tú. Sería una copia idéntica de ti que cree que eres tú. Morirías si entraras en una máquina de teletransportación. El tú del otro lado sería un nuevo tú que básicamente estaría lavado del cerebro para pensar que eres tú, porque reorganizó cada parte de ti exactamente igual. Sería una persona nueva. Sería alguien nuevo. Para un externo estarías bien, ¿no? Para ti yo no te conozco. Supón que eres Juan y entras en la máquina de teletransportación. Soy tu amigo y te conozco de siempre. Boom, te teletransportas y hablas conmigo. Yo diré, sí, es Juan, pero el Juan que conocía murió. El Juan que yo conocía ya no está percibiendo y ya no existe.
En el momento en que fue desensamblado en esa máquina, murió. Y hay una nueva persona que lo está clonando. Como Ricky Morty. Como si fueras a un universo alterno como en Ricky Morty. Spoiler, en Ricky Morty matan a toda su maldita familia. Su familia muere. Arruinan el universo y cada persona en esa tierra muere. Luego dicen, ¿cómo arreglamos esto? No podemos. Se teletransportan a un universo idéntico donde ambos acaban de morir, excepto que en ese universo Rick y Morty están muertos. Entierran sus cuerpos, los reemplazan y viven con su familia. Para ellos, esas personas son exactamente las mismas. Pero ellos saben que su verdadera familia y todos los que conocían están muertos, así que sería igual. Aunque te teletransportes, el tú que fue aplastado murió. Si la persona original es desensamblada en el punto de partida, ¿esa persona es efectivamente asesinada? Si es así, entonces la nueva persona creada en el destino, aunque sea idéntica en todos los aspectos, técnicamente es un individuo diferente. Sería otra persona, pero no lo sabría ni tendría cómo saberlo. Porque aunque hables con ellos y preguntes, ¿lo recuerdas? Van a decir que sí, porque en el momento en que este tipo desaparece, todavía tienen ese recuerdo, pero simplemente está implantado en ellos. La teoría del huevo. Dios mío. Esta me dejó muy mal cuando la vi por primera vez. La teoría del huevo es un experimento mental que plantea que todas las personas son el mismo ser viviendo distintas vidas en diferentes momentos y formas. La teoría propone que cuando una persona muere, se reencarna como otra persona sin ningún recuerdo de sus vidas anteriores. Este proceso sigue hasta que ese ser ha vivido todas las vidas humanas. Según la teoría, el universo existe como un huevo, un lugar para que este único ser crezca y madure a través de la experiencia de vivir muchas vidas. Al vivir todas las vidas, el individuo alcanza una conciencia superior y se vuelve como un dios, completando su evolución espiritual. Me gusta la idea de esto, pero más bien pienso que el universo es un Dios eterno que, o sea, si imagino lo que es Dios, simplemente relaciono a Dios con el universo. No es necesariamente consciente, sino un grupo inconsciente de materia. El universo y Dios son lo mismo. No piensa, solo existe. Creo que existimos como un medio para que el universo entienda el tiempo finito y la individualidad. No sé si eso tiene sentido. Es realmente difícil poner esto en palabras. El universo no puede experimentar el tiempo, porque si eres algo que siempre ha existido y siempre existirá, el tiempo no importa para ti porque siempre estarás aquí. Pero puedes entender el tiempo de una manera diferente si eres capaz de vivir y morir, porque entonces el tiempo importa. ¿Eso tiene sentido? Entonces dices que eventualmente todos seremos Joe Biden. En la teoría del huevo, sí. En la teoría del huevo, tú eres yo y yo soy tú. Todos formamos parte de ella. Todos los que están viendo esta transmisión soy yo y yo soy tú. Vivimos vidas distintas en distintos momentos, sin recordar quiénes somos, y solo hablamos entre nosotros. Bueno, todos estamos hablando entre nosotros, pero en realidad solo somos una persona hablando consigo misma. Solo me estoy entreteniendo a mí mismo. No los estoy entreteniendo a ustedes. Entretengo a 5000 de mí mismo. Según esta teoría, el universo y cada negocio están diseñados para crecer y evolucionar. La paradoja de la omnipotencia. La paradoja de la omnipotencia es un experimento mental que cuestiona el concepto de poder ilimitado. Entonces, estaría teniendo sexo conmigo mismo. Sí. Estarías dándote a luz y teniendo sexo contigo mismo, matando a todos los demás seres que también eres tú. Básicamente es para mostrar un nivel de moralidad igualitaria. La teoría del huevo es muy útil para tratar de enseñar a las personas a ser buenas, porque cada cosa mala que hagas te la harás a ti mismo. Y muchas otras religiones en realidad creen eso en términos de reencarnación, pero no en el sentido de que cada ser humano vivo es la misma alma, sino que hay almas que pueden reencarnarse y renacer. Pero sí, el ejemplo principal es que si la teoría del huevo fuera cierta, tú serías Hitler, pero también serías cada una de las personas que Hitler mató. Así que se equilibra. Cada cosa buena que has hecho, te la has hecho a ti mismo. Cada cosa mala que has hecho, te la has hecho a ti mismo. Si eres una mala persona, solo te causas dolor a ti mismo, algo que nadie quiere. ¿Puede un ser todopoderoso crear una piedra tan pesada que no pueda levantar? El dilema surge porque ambas respuestas parecen limitar el poder del ser. Dios es todopoderoso y omnisciente, pero esto solo aplica a los dioses principales de religiones monoteístas. Dios es todopoderoso, pero no puede crear algo que no pueda mover. Si el ser puede crear la piedra, Pero él puede crear cualquier cosa, así que ¿cómo demonios funciona eso? no pueden levantarla, lo que muestra que hay algo fuera de su alcance y limita su poder, contradiciendo la idea de ser todopoderoso. Por otro lado, si ellos, Eso es tonto, no voy a mentir, no, tiene perfecto sentido.
Si Dios es todopoderoso, ¿cómo puede crear algo que no pueda, que sea demasiado para que Él lo mueva? No puede crear una piedra así. Porque si es físicamente todopoderoso, eso significa que puede hacer cualquier cosa. Pero no puede porque no puede hacer algo que no pueda mover, porque puede mover cualquier cosa, porque puede hacer cualquier cosa. Esto muestra una limitación, pues no pueden hacer algo que debería estar en la omnipotencia. Pero Dios podría estar por encima de la lógica misma. Se podría decir que omnipotente es quien puede hacer todo lo lógicamente posible. Ser todopoderoso no significa hacer cosas lógicamente imposibles, como crear un círculo cuadrado. Significa tener control total sobre lo existente. Las imposibilidades lógicas, como un círculo cuadrado, no existen realmente. Sigue siendo solo una experiencia mental refutada. Pero no es eso, no es la idea de ese cuadrado extraño, no se supone que es solo otra dimensión que ya ha sido probada matemáticamente. Solo usan eso como un medio para tratar de mostrarlo, porque no puede ser físicamente perceptible para una figura tridimensional como nosotros. Y las otras dimensiones se buscan explicar matemáticamente, como un tesseracto o algo así. Las matemáticas intentan probar otros universos, otras dimensiones, pero no es algo que puedas percibir físicamente porque no puedes estar en esa otra dimensión. Estás atrapado en la dimensión donde vives y debes aceptar la vida y percepción que te asignaron. El mejor ejemplo de eso es que si hubieras nacido en dos dimensiones y fueras un cuadrado plano, solo podrías ver hacia adelante, hacia atrás, a la izquierda y a la derecha. No podrías ver arriba ni abajo. Si una figura tridimensional entrara a tu universo, solo la verías en dos dimensiones. No entenderías a dónde van cuando se van. No entiendes mirar arriba y abajo porque solo conoces adelante, atrás, izquierda y derecha. De igual forma, no percibimos algo en una dimensión superior porque solo vemos y entendemos según nuestras propias dimensiones. En una dimensión superior se ve lo inferior, pero no lo superior. Antinatalismo. El antinatalismo es una postura filosófica que considera inmoral tener hijos, al creer que la existencia misma es negativa. Implica sufrimiento y dificultades, por lo que es mejor no crear nuevas vidas que enfrentarán estos retos. Un argumento clave en Literalmente la trama de Ataque a los Titanes. el antinatalismo afirma que existir implica más sufrimiento que alegría, por lo que no vale la pena. Algunos antinatalistas destacan las implicaciones ambientales y éticas de la sobrepoblación, señalando que causa sufrimiento tanto individual como social. Bueno, creo que somos parásitos hasta cierto punto. Porque al existir, si estás en la parte inferior de la cadena alimenticia, funcionas como un medio de suministro para otras cosas. Destruimos, reconstruimos, matamos y comemos todo lo que tocamos. O sea, estamos arruinando la tierra, estamos matando cosas. Y, o sea, el punto de la vida es experimentar lo más que puedas, sea bueno o malo, solo tienes una oportunidad. Sí, no estoy en desacuerdo con eso. Eso no tiene relación con lo que hablamos. En resumen, en el sentido general de parásito, somos una especie y parásitos invasores. Hemos construido cosas y hemos ido a lugares y hecho cosas que no deberíamos haber hecho ni visitado. Y ahora tomamos el control de esa área. Y ahora matamos todo a su alrededor, arruinamos su entorno natural y vivimos ahí y nos quedamos ahí. Entonces, ¿dónde está nuestro hábitat? Históricamente, o sea, depende, pero hemos sido una especie tan exitosa que hemos podido expandirnos por toda la Tierra, básicamente. Donde naturalmente estaríamos destinados a vivir sería en África. O sea, al menos de ahí provienen los Homo sapiens, pero los humanos en general han sido capaces de vivir básicamente en cualquier lugar que sea habitable en términos de temperatura y clima. Fuera de eso, más bien me refiero al hecho de que hemos podido vivir en montañas a 3.000 metros de altura sin agua natural, sin capacidad de cultivar comida y simplemente estamos transportando cosas de un lugar a otro. Por ejemplo, puedes acceder a cosas donde vives ahora que no se pueden cultivar ni usar ahí porque podemos transportar cosas. O sea, hemos evolucionado básicamente para tomar, hemos conquistado la Tierra, hemos dominado nuestro planeta. No en el sentido del agua todavía, porque el océano está prácticamente sin descubrir. Pero, o sea, merecemos la Tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No es un poco egoísta asumir eso? ¿Por qué merecemos la Tierra? Yo creo que la hemos ganado. No creo que la merezcamos. ¿Porque somos los más inteligentes? Sí, pero eso no significa merecerla. La ganamos, no la merecemos. Ser los más inteligentes no nos da derecho a la Tierra, solo la obtuvimos. La sociedad, el planeta y tú no eres libre. Esta teoría sobre la Cualquier otra especie haría lo mismo. Sí, tienes razón. No digo que lo nuestro sea inmoral. No estoy diciendo que esté de acuerdo con la idea del antinatalismo.
Lo que digo es que si realmente lo analizas, somos como parásitos de la Tierra. Hemos tomado el control del planeta. No eres libre. Esta teoría sobre la ausencia de libre albedrío en la vida humana sugiere que los individuos tienen la capacidad de tomar decisiones y actuar según sus deseos. Sin embargo, no tienen la capacidad de controlar la voluntad detrás de ninguna de sus acciones, lo que los convierte en esclavos de sus propios deseos. Para probar esta teoría, se sugiere este experimento mental. Si decides qué sabor de helado elegir, Lo digo siempre, normalmente hago manzana o plátano con mi chat. Si eliges un sabor de helado, como yo que escojo chocolate y luego puedo considerar otra opción para la siguiente vez. Pero si tuviéramos que volver y repetir este escenario cada vez en el mismo momento en el que estamos, nunca cambiarías tu respuesta. Cada vez elegirías la respuesta que más deseas porque es la que todas tus otras elecciones, percepciones y cosas que has experimentado te han llevado a este momento en el que estás eligiendo vainilla o chocolate. elige entre chocolate o vainilla y decides que realmente quieres chocolate. No hay absolutamente nada que puedas hacer en esa situación para cambiar ese deseo, a menos que intervenga un factor externo que tampoco puedes controlar, como descubrir que el helado de vainilla es más barato o que no es tan poco saludable. Bueno, sí, porque tienes la libertad de contemplar las cosas que has experimentado en la vida, pero desde tu nacimiento casi no tuviste control sobre muchas de las cosas que te hicieron ser quien eres. No tuviste control sobre tu nombre, no tuviste control sobre dónde naciste, a qué escuela fuiste, qué comiste durante gran parte de tu vida, cuánto dinero ganas, a qué trabajo normalmente entras, porque todas esas cosas cambian dependiendo de las cosas a las que tienes acceso y que te dan desde un momento en el que realmente no eres consciente. Y luego, incluso cuando ya eres consciente, esas cosas impactaron tu personalidad de tal manera que te han afectado, no en un sentido de libre albedrío, hasta el punto en que ya no eres la persona que pensabas que eras de manera libre. Todo lo que eres ha sido creado e impactado por otra persona. Yo también he pensado en esto. Cada vez que estoy solo es tan pinche raro que realmente no puedes estarlo. No puedes hacer nada sin tener algún tipo de impacto que haya sido causado por otro humano. Humano, no hombre. Incluso si estás sentado solo en tu cuarto, ese cuarto fue construido por otra persona. La ropa que llevas puesta fue hecha por otra persona. Esto que ves fue usado y hecho por alguien más. Siempre estás conectado con otros. Aunque te vayas solo al bosque, la ropa y objetos que llevas muestran que no estás completamente solo. Solo lo estarías si estuvieras en un lugar nunca habitado, como la selva amazónica, desnudo y haciendo todo por ti mismo. E incluso entonces tienes el conocimiento de otras personas que han estado involucradas en tu vida hasta el momento en que tomaste esa decisión, en cuyo caso ni siquiera eres completamente consciente o tienes libre albedrío cuando decides irte a la maldita selva amazónica y estar desnudo como si estuvieras en el programa Naked and Afraid e intentar vivir solo. Porque todas las cosas que viviste hasta ese momento para que tomaras esa decisión no tuviste elección sobre ellas. Esto demuestra que la única manera de que hagas algo es queriéndolo hacer, lo cual ya determinamos que no puedes controlar, o siendo obligado a hacerlo, lo cual obviamente tampoco puedes controlar, demostrando así que el libre albedrío no existe. El barco de Teseo. Pero yo simplemente sigo con esa mierda. O sea, llega un punto en el que lo aceptas y dices, caray, está bien, y luego simplemente sigues adelante. El barco de Teseo es un experimento filosófico que cuestiona la naturaleza de la identidad y el cambio. Empieza con un barco que pertenece a Teseo. En la mayoría de las universidades o clases de filosofía, lo primero que se discute es el barco de Teseo. Creo que es porque es un tema filosófico fácil de entender antes de entrar en temas más profundos. Con el tiempo, al navegar, las partes de madera del barco se deterioran y se reemplazan por nuevas. Eventualmente, cada parte original es reemplazada, lo que nos lleva a la pregunta central. ¿El barco completamente restaurado sigue siendo el barco de Teseo? Sí, porque es el nombre con el que lo asocias. Físicamente no es el mismo barco, pero por nombre y asociación sí lo es. Yo no soy la misma persona físicamente. Tus células, eres una persona completamente nueva a nivel celular. ¿Cada cuánto? 7 años, pero sigues siendo tú, ¿verdad? No eres la misma persona en el sentido de conciencia o, ya sabes, personalidad en general, pero sigues siendo tú en el sentido de tu cuerpo físico y de cómo te llaman por tu nombre. Alguien todavía te conoce como Evan, Ethan, Joe, Sarah o como sea que te llames. Para complicar esto, supongamos... Acabas de refutar tu punto sobre la teletransportación. No refuté mi punto sobre la teletransportación. Yo soy
Porque en ese sentido, sigues siendo... Trey, aquí es donde voy a doblar tu maldita mano, amigo. Sigues siendo la misma persona percibiendo. Eres la misma conciencia que es percibida. Eres la conciencia que está percibiendo algo. Sigues siendo el observador individual, aunque ya no seas el mismo de hace 7 años. Sigue siendo la persona individual que conscientemente habita este cuerpo físico que está observando algo, lo que lo hace diferente al barco, porque el barco son partes completamente nuevas, mientras que tú has ido reparando diferentes partes poco a poco en vez de un cambio total de golpe, ¿verdad? Teletransportarte, reorganizando tus átomos en otra persona al instante. Cada 7 años tienes células nuevas, pero no mueren todas al mismo tiempo. Con el tiempo, tus células se reemplazan. Tus células están muriendo en este momento. Tus células están muriendo y estás creando células nuevas ahora mismo, cada segundo de cada día. Hay millones de células que están muriendo y otras que están naciendo porque se están dividiendo constantemente. Con el tiempo, al verlo en retrospectiva, hace 7 años no eras igual porque tienes un conjunto distinto de células. Durante ese tiempo, mantuviste la misma observación consciente del mundo y seguiste siendo el mismo observador. Un clon tuyo no sería el mismo observador porque tendría otro cuerpo. Ahora existen 2 barcos, uno hecho con materiales nuevos y otro con los componentes originales. Este escenario muestra cómo las definiciones son artificiales y no tan estables como pensamos. El barco... Y si cambio mi personalidad y mi nombre, entonces serás conocido de manera diferente por otras personas. Para ellas serás una persona distinta, como alguien que entra al programa de protección de testigos. Pero para todos los demás, eres una persona diferente. Pero para ti, sigues siendo el mismo individuo. Eres una persona diferente en cuanto a rasgos de personalidad y todas esas otras cosas. Así que la forma en que actúas puede ser diferente, ¿verdad? Ser buena o mala persona puede cambiar. Pero tú, como individuo, sigues siendo el mismo perceptor que eras antes. ¿Mantiene su identidad aunque le cambien todas las piezas? ¿Cuál es el barco de Teseo real? Egoísmo ético. El egoísmo ético es la teoría filosófica que afirma que las personas deben actuar siempre en su propio interés sin preocuparse por las consecuencias en los demás. La teoría dice que solo son correctas las acciones que benefician al individuo. ¿Tengo trastorno límite de la personalidad? Porque tengo trastorno bipolar o de personalidad múltiple. Realizarlos resalta el egoísmo ético. El egoísmo ético es la teoría filosófica que dice que los individuos siempre deben actuar en su propio interés y no deben preocuparse por las consecuencias de sus acciones en los demás. Esta teoría sostiene que las acciones solo son correctas si benefician a quien las realiza y que valores como la simpatía y el altruismo fueron creados por individuos débiles incapaces de imponerse en la sociedad. Eso es una tontería. Puedes hacer ese argumento en términos de los sentidos nobles y todo eso, como lo que Friedrich Nietzsche diría sobre la moralidad y cómo el bien y el mal cambiaron con el tiempo en cuanto a su definición. Pero la idea de que lo moralmente correcto es solo lo que te beneficia a ti mismo es una estupidez, porque normalmente lo que beneficia al grupo también beneficia al individuo, ya que en la sociedad moderna tienes que depender de otras personas para tener éxito. Tener que inventar todo un sistema moral para justificarlo. Como decía, nunca puedes alejarte realmente de las personas. Siempre estarás involucrado con alguien. El micrófono con el que hablo y la cámara por la que me ves fueron hechos por alguien más, sin importar si los poseo o no. Alguien estuvo involucrado. Si molesto a esas personas, me perjudico a mí mismo. Por su incompetencia. El egoísmo ético afirma que, como otros animales, buscamos nuestra supervivencia y no deberíamos negarlo ni actuar en contra, pues sería antinatural y dañino. Los egoístas éticos dicen que al buscar sus propios objetivos, las personas también pueden beneficiar a la sociedad. Creo que esto tiene sentido en términos de la guerra. Como en los tiempos antiguos, cuando te obligaban a ir a pelear por un rey, estás luchando por los objetivos de otra persona que al final podrían hacer que te maten. Entonces, ¿eso aumentaría la paz mundial si se usara momentáneamente? Sí. Si todos fueran egoístas éticos y solo pensaran en sí mismos, serían unos idiotas. Además, los egoístas éticos argumentan que al perseguir sus propios objetivos, las personas también pueden contribuir positivamente a la sociedad, ya que sus acciones pueden llevar a mejores resultados generales para otras personas también. El basilisco de Rocco. El basilisco de Rocco es un experimento mental que sugiere que una posible superinteligencia artificial podría querer castigar o torturar a quienes sabían de esta posibilidad. Si tu mamá comió cerdo mientras estaba embarazada, esos átomos podrían convertirse en la estructura de tu cerebro y reencarnarse en tu conciencia en este momento. Ni siquiera recuerdas nada, pero tus átomos experimentan esa vida. ¿Somos cerdos?
Bueno, se transformaron, así que perdieron la energía y las capacidades conscientes que alguna vez tuvieron. Así que no serías ese cerdo. Serías una versión transformada de ese individuo. Sabía que existía, pero no ayudó a hacerlo realidad. Ese era el propósito del castigo. Joe Bart era Jack Doherty en otro universo. No, yo sería Jack Doherty en este universo, pero simplemente no en este momento. Ahora mismo, pero no conscientemente. Todos seríamos los mismos individuos después de la muerte, pero no tienes ningún recuerdo de eso. Así que simplemente te estás dividiendo constantemente en diferentes cuerpos. No creo en la teoría del huevo, solo la estoy explicando. El castigo sería para incentivar. ¿Cómo eso tiene sentido? Algo tiene sentido. ¿Cómo tiene sentido eso? ¿De qué hablas? Todo va de creer o no en eso. Es solo una teoría, como creer en Dios. O sea, no puedes y no tiene sentido, no puedes probarlo, es solo una idea, depende si crees o no. Y para ayudar en su desarrollo. Esencialmente, la inteligencia artificial podría simular torturas virtuales para quienes no colaboraron en su desarrollo. Esse est percipi. Significa que todo... Debo volver porque no leí esto. El baloncesto de Rocco. Esto es cuando una computadora domina el mundo. La inteligencia artificial podría simular torturas virtuales para quienes no colaboraron en su desarrollo. Esse est percipi. Significa que todo solo existe si está siendo percibido. Por ejemplo, si te sientas en una... Odio esto, carajo. Sí, tu silla está hueca. Y esto encaja con la teoría de que nuestro universo en realidad está en una computadora de otra forma de vida superior a nosotros, porque es muy difícil para una computadora generar todo el universo, pero es mucho más fácil para la computadora solo tener que generar las cosas que están siendo percibidas activamente. Así que tu escritorio en realidad está hueco hasta que decides cortarlo. Y no hay nada detrás de mí hasta que decido mirar detrás de mí. Así que las únicas cosas que realmente están siendo percibidas o computadas serían las cosas que activamente estás percibiendo. Y no hay manera de refutarlo porque, o sea, eso también es como el gato de Schrödinger. Como que todo está vivo y muerto al mismo tiempo. Y no realmente. Eso es diferente, es más como teoría cuántica. Levántate sin mirar la silla. La silla ha dejado de existir. Inmortalidad cuántica. La inmortalidad cuántica es un experimento mental que surge de la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica. Esta teoría sugiere que un ser consciente no puede experimentar su propia muerte porque existen realidades alternas donde continúa sobreviviendo. El concepto central propone que cada decisión o evento crea múltiples ramas de la realidad. En situaciones de riesgo vital, siempre existe al menos una realidad donde la persona sobrevive. Así que... Si puedes probar que hay un número infinito de universos con un número infinito de versiones que experimentan todo lo posible que podrías, siempre va a haber una versión de ti mismo en un universo dado que vive para siempre. Cuando enfrenta peligro, la conciencia solo percibe. Siempre hay una versión de ti que no murió. Eran resultados en los que permanecen con vida. La inmortalidad cuántica sugiere que los individuos se verían como inmortales porque no pueden experimentar su muerte. Zombies filosóficos. Eso también es como algunas personas perciben la inmortalidad cuántica, que nunca morirás porque cada versión de ti que moriría no la experimentarás conscientemente. Creo que es más comprensible decir que hay un universo en un conjunto infinito de universos donde hay una versión de ti que sí vive para siempre. Los zombies filosóficos son... ¿Y qué hay de la vejez? Bueno, no puedes morir. Morir de vejez no es algo real. Cuando alguien dice que moriste de vejez, probablemente moriste de un ataque al corazón. Moriste dormido porque tu corazón se detuvo. Siempre hay una causa de muerte. La causa de muerte en la maldita autopsia del forense nunca es vejez. Te dirán que murió por complicaciones de la vejez, como que el corazón se detuvo o tuvo un aneurisma. Pero siempre habría una versión de ti que no murió. Causas naturales, sí, como causas naturales de muerte. Son seres hipotéticos que parecen humanos, pero no tienen experiencia consciente. Se les llama zombies filosóficos. Los zombies filosóficos son seres hipotéticos que parecen humanos, pero no tienen experiencia consciente. Estos seres actúan igual que los humanos, pero carecen de vida interior, sentimientos o pensamientos propios. Este experimento mental desafía el materialismo, que dice que la conciencia se explica solo por procesos físicos en el cerebro. Si se puede imaginar un ser físicamente igual a un humano pero sin conciencia, entonces la conciencia quizá no se explique solo por lo físico. La paradoja de Zenón. Bueno, creo que los zombies filosóficos pueden... creo que existen dos tipos diferentes de ti en tu cerebro. Eres un individuo en constante formación, como una bola de baba, pero también tienes una versión A y B.
Existe un tú que vive el día a día y experimenta cosas básicas como la escuela, tus conversaciones, jugar videojuegos y actividades donde solo vives el presente sin pensar mucho. Y luego está el otro tú. Hay un tú, un tipo B de ti, que puede entender y percibir físicamente el universo consciente, la vida y la muerte y cosas profundas. Y hay un grupo de personas que creo que no tienen el tipo B. No creo que yo sea mejor que nadie. Creo que la mayoría de las personas pueden experimentar pensamientos filosóficos genuinos, pero creo que hay grupos de personas que no piensan en nada significativo en toda su vida y simplemente viven. Simplemente no les importa. Seguro conoces a alguien así. Aunque no lo notes, también hay quienes sí se preocupan cerca de ti. Seguro tienes gente en tu vida que se preocupa por cosas concretas. Para la persona que dijo gente negra, banea a esa persona porque eres simplemente un maldito racista de mierda. Ahora estoy hablando de ti específicamente. El tipo que dijo que eso, eres un zombie filosófico, porque en realidad no estás entendiendo lo que estoy diciendo ni tratando de relacionarte con ello. Solo estás tratando de hacer una broma al respecto, y puede que te parezca gracioso, pero en realidad estoy tratando de llegar a ti a un nivel más profundo y decirte que el hecho de que hagas esa broma en este momento demuestra que no entiendes lo que estoy diciendo. Eres un zombie filosófico, solo vives y mueres, y está bien, es como lo que sea. Si no entiendes, no entiendes. Yo tampoco. No parece posible. ¿A qué te refieres? Dices que él no tiene mente, pero no dije eso. Solo digo que no le importa nada. Hay gente a la que simplemente no le importa y está bien. Vive tu vida. Pero me parece una locura que haya personas que puedan existir en el universo por un tiempo muy pequeño y nunca se pregunten como, maldita sea, bro, ¿qué carajos es esto? Y simplemente existen. Disfrutan sus pequeñas cosas en el mundo materialista, solo viven en el presente. Puede que tengan miedo a la muerte en un sentido de supervivencia solo porque son animales, pero no en un sentido filosófico. Porque puedes tener miedo de morir por el dolor físico y también puedes tener miedo de morir en un sentido genuino, de que vas a dejar de existir. ¿No somos todos personajes no jugables? Se transita entre ser personajes no jugables y no serlo. Algunos permanecen más tiempo en ese estado. Creo que tienes que vivir en ese mundo para divertirte. Creo que puedes pensar en por qué existes, en la vida y la muerte y tener miedo de eso. Y creo que siempre es bueno pensar en esas cosas, pero también pueden consumir a las personas y volverlas locas. Y verás eso en muchos filósofos que se vuelven locos. Creo que vivir en el presente es bueno porque así realmente puedes experimentar la vida. Pero al mismo tiempo sí tienes que tomarte momentos para dar un paso atrás y realmente comprender todo. Pero sí, para el tipo que fue racista y, o sea, por favor, hermano, solo estás siendo un imbécil. No sé. No quiero insultarte diciéndote que eres un zombie filosófico, pero hermano, realmente intento hacer un punto genuino. En lugar de escucharme, solo dices cosas como gente negra. Eso es de perdedor. El experimento mental desafía el materialismo, que sostiene que la conciencia puede explicarse completamente por los procesos físicos en el cerebro. Si podemos imaginar un ser igual a un humano pero sin conciencia, entonces la conciencia quizá no se explique solo por lo físico. Las paradojas de Zenón. Las paradojas de Zenón son experimentos mentales creados por el filósofo griego Zenón para argumentar que el movimiento es imposible o no es como parece. La paradoja más famosa es la de Aquiles y la tortuga, que muestra los problemas al dividir las cosas en partes infinitamente pequeñas. En este ejemplo, Aquiles, un corredor rápido, está compitiendo contra una tortuga, que es mucho más lenta. Para hacerlo justo, la tortuga comienza con ventaja. Zenón argumentó que Aquiles nunca puede alcanzar realmente a la tortuga, porque cada vez que llega al punto donde estaba la tortuga, ésta ya se ha movido un poco más adelante. Imagina que avanzas hacia un destino y primero recorres la mitad del trayecto. Para recorrer la mitad del camino, primero recorres un cuarto, luego un octavo, y así infinitamente, creando pasos sin fin e impidiendo llegar al destino. Problema de la inducción. Sí, pero no sé, eso es más bien una tontería. No es que no me guste, no quiero decir que no me guste hablar de esas cosas, pero de la misma manera. Ya sabes cómo hay personas a las que solo les gustan los números pares o impares. Puedes argumentar que aunque el 2 es un número par, es el primer número par, así que es un número impar. Y luego, bueno, el 4 es el segundo número par, así que es un número par de un número par, pero también es el segundo número par, así que eso lo convierte en un número impar. O sea, sigue siendo lo mismo, ahora solo estamos hablando de puras tonterías sin razón alguna. El problema de la inducción, propuesto por David Hume, cuestiona cómo justificamos creer que el futuro será como el pasado. Esperamos que el sol salga mañana porque siempre ha salido antes. Sin embargo, Hume señaló que no hay ninguna garantía lógica de que esto siempre suceda. El hecho de que algo haya ocurrido muchas veces no significa
Ya no hay ninguna garantía lógica de que eso siempre suceda. Y sé que tuve que leer a David Hume el maldito año pasado, pero solo porque sí estamos asumiendo que el sol saldrá mañana porque ha salido 1 millón de veces antes. Es una locura asumir que no lo hará. Si haces todo, si vivieras tu vida haciendo las cosas una y otra vez, viendo el mismo resultado repetitivo y no haces una conexión entre ellos, eso es una locura. A veces haces conexiones falsas entre cosas, de ahí surgen los estereotipos. Pero en el sentido de la ciencia, donde estás probando cosas una y otra vez, si nunca asumieras como, oh, si puedo combinar amoníaco con algo, eso hará gas mostaza. Tal vez si lo combino de nuevo, no pasará. Estás loco. O sea, sí, hay una posibilidad estadística de que algún día eso nunca pase, pero siendo realistas, siempre va a pasar. Siempre sucede, pero que haya pasado antes no garantiza que continúe ocurriendo. Justificar esta suposición con experiencias pasadas es un razonamiento circular. Si decimos que confiamos en la inducción porque funcionó antes, usamos la inducción para justificarla. Esto indica que nuestra dependencia de patrones es más hábito que lógica, la máquina de la experiencia. Es un punto de partida. Me gusta Hume en cómo intenta probar las cosas desde un punto muy básico, sin que el conocimiento previo lo sesgue. Pero al mismo tiempo, cualquier filósofo que intenta probar cosas a priori sigue usando sesgos, porque volvemos a lo que estamos hablando, esa mierda de que no tienes libre albedrío, donde sigues atrapado en el mismo ciclo de impactos y sesgos que afectan tu vida, hasta el punto en que físicamente no puedes razonar sin tener conocimientos previos antes de eso. Ocurre igual con inventos básicos. La vida que vives, los autos que manejamos, los aviones que tomas, todas esas cosas están en constante evolución y mejorando cada vez más, pero eso ni siquiera podría ser lo mejor que podría existir de esa manera. Crecimos en una sociedad donde siempre te enseñan cosas, por lo que nunca puedes crear algo completamente único, solo referencias. La formación de algo que ya existe, debido a tu propia percepción humana. Estás limitado por ese hecho porque solo puedes ver y entender el mundo que te rodea, pero también a través de otros experimentos y cosas que ya existen. ¿Cómo usas las matemáticas actuales y la ciencia actual para crear nuevas teorías, nuevas matemáticas y nueva ciencia, o para entenderlas de una manera diferente, pero tienes un sesgo basado en esas cosas que ya existen? Como si la rueda nunca se hubiera creado, probablemente se habría inventado de otra manera. Odio, no quiero usar el término la rueda. Supongamos que el iPhone nunca se hubiera creado. Puede que se hubiera creado de nuevo, pero de una mejor manera o de una manera diferente. Pero no hay manera de saber eso porque ya estamos atrapados históricamente con el conocimiento de cómo se crearon los teléfonos. La máquina de experiencias es un experimento mental de Roberto Nozick, que cuestiona si el placer y la felicidad son lo único importante en la vida. Imagina una máquina capaz de darte cualquier experiencia que desees. Podrías sentir una inmensa alegría, amor, éxito o cualquier otra sensación placentera. Todo mientras eres completamente inconsciente de que estas experiencias son simuladas. Nozick pregunta si escogerías conectarte a la máquina toda tu vida. Muchas personas prefieren la vida real con sus desafíos antes que una existencia artificial llena de placer, rechazando la idea de vivir en la máquina de experiencias. Bueno, eso es más una existencia artificial enfocada en el placer, similar a alguien adicto a las drogas, ya que estimulas el cerebro con serotonina y otras sustancias que te hacen feliz, sin dualidad para apreciar realmente esa felicidad. Como si siempre pudieras estar lleno de serotonina, serías feliz, pero no serías feliz en el mismo sentido que cuando logras algo. Este rechazo indica que existen valores más allá del placer, como la autenticidad, las relaciones y lograr metas genuinas. Antirrealismo moral. El antirrealismo moral afirma que no hay verdades o valores morales objetivos independientes de las creencias humanas. Desde este enfoque, las afirmaciones morales expresan nuestras actitudes o preferencias, no hechos sobre el mundo. Por ejemplo, si alguien dice que matar está mal, un antirrealista moral diría que no es una verdad absoluta. En cambio, refleja un consenso social o creencia personal. Me gusta y creo que puedo estar de acuerdo. Moralmente todos coincidimos en que matar personas está mal. Pero dependiendo de la sociedad en la que vives y de dónde eres, como de dónde vienes, otras verdades morales cambian. Incluso con el tiempo cambian porque está mal matar. A veces matar en defensa propia no está mal, pues te atacan primero.
Y luego entras en toda una discusión sobre los detalles dependiendo de la situación, pero también reconociendo el hecho de que universalmente la moralidad solo aplica a los humanos y por lo tanto los valores morales universales no pueden existir. Las verdades morales definitivas no pueden existir porque solo aplican a los humanos, no aplican a todo, solo a nosotros. Y nosotros no existíamos hace malditos 100.000 años, al menos en el sentido de la humanidad moderna. Creencia. Se piensa que actos como matar son. Y el racismo, ¿cuándo está bien? Nunca. Es inmoral. Me gusta hablar de esto porque luego dicen, entonces piensas que el racismo es justificable. O entonces dices que el asesinato está bien. No, no digo eso. Obviamente no estoy de acuerdo. Lo que estoy diciendo, y además el racismo surge de las fallas humanas y también de la estupidez de no reconocer que a veces los humanos naturalmente estereotipan cosas en grupos, porque eso es lo que haces lógicamente como individuo tratando de sobrevivir en el mundo. Quienes son racistas son ignorantes y no entienden que una mala experiencia con alguien de un grupo no significa que todos sean iguales. A los racistas no les gustaba, ya sabes. Por ejemplo, los racistas fueron criados para ser racistas. No naces siendo racista. Los racistas o fueron criados para ser racistas o tuvieron una experiencia que los hizo racistas y no logran ver que no todas las personas son iguales. Y eso es otra cosa aparte. Fuera de eso, moralmente hablando sobre el racismo, el sexismo y todas esas cosas, vivimos en una sociedad donde la moralidad necesita existir para que podamos funcionar, pero a nivel universal, fuera de la Tierra, la moralidad no tiene ningún puto peso en nada. Porque fuera de los humanos, ¿a quién carajos le importa que robes pan de una tienda? No tiene ningún significado. ¿Entiendes? Solo aplica a nosotros en ciertas situaciones. No es inherentemente bueno o malo. Más bien, los etiquetamos así según las normas culturales. La sociedad. ¿Es racista si es un hecho estadístico? Si vas a decir que las personas negras cometen la mayoría, si vas a decir que estadísticamente, bueno, como un tercio o un 1% de la población comete más de la mitad de los crímenes. Sí, eso es racista porque no estás tomando en cuenta el hecho de que las personas negras específicamente han sido marginadas en la sociedad a través de la esclavitud y en tiempos modernos, lo que hace que vivan en zonas más empobrecidas y estén más motivadas a cometer delitos. Las personas negras no son genéticamente más propensas a delinquir. Las áreas en las que están y las vidas que tienen, específicamente en ciertos grupos, pueden aumentar los niveles de delitos cometidos en áreas generales, pero tampoco estás tomando en cuenta la pobreza y otras cosas que motivan a las personas a cometer esos delitos debido a la sociedad en la que han vivido, en la que las personas negras no delinquen más que las personas blancas por su personalidad. Si vas a decir que estadísticamente lo hacen, eso es solo por las áreas empobrecidas en las que han vivido debido a las implicaciones que se les han impuesto a través de lo que se llama racismo sistémico. Les tocó una mala mano y por eso es más probable que cometan delitos si son pobres y viven en zonas donde deben sobrevivir. Si tomaras a un grupo de personas y las pusieras en un área empobrecida, es probable que cometan más delitos porque no han recibido la ayuda que necesitan. Si le dices a un hombre negro en la calle que es más probable que cometa un delito que tú, eres un racista. Sí, cualquier hecho estadístico que vayas a mencionar está nublado por tu propia idiotez al no reconocer por qué existe ese hecho. No es que las personas negras sean genéticamente propensas al delito. Decir eso es una estupidez y lo sabes. Acuerdos de títulos o sentimientos individuales. La paradoja de... Estás tomando un hecho al pie de la letra y no estás investigando por qué ese hecho es así. Tolerancia. La paradoja de la tolerancia creada por el filósofo Karl Popper. Dios mío. Perdón, me desvié un poco. No estoy diciendo que eso es lo que estás asumiendo, por cierto, pero cuando dices es racista si es estadísticamente cierto, esa es la cosa más jodidamente racista que alguien puede decir. Cuando dicen, oh, bueno, ¿y qué hay de esto? Siempre mencionan que las personas negras cometen más delitos, pero no hablan de la desigualdad de ingresos ni de que las personas pobres cometen más delitos que las ricas. Eso es como, y yo no. Entonces tienes que hablar de las ciudades en general y los grupos y por qué estas personas viven como viven. Y todo se remonta a que les tocó una maldita mala mano hace cientos de años y ahora no pueden salir de eso. Incluso los sistemas modernos de hoy en día. La paradoja de la tolerancia. Y la evasión de impuestos, no estoy hablando de crímenes en el sentido de que la gente blanca racista se molestaría por eso. La gente rica comete muchos crímenes. La gente blanca rica comete muchos crímenes. Cometen muchos crímenes de cuello blanco. Y esas personas van a usar crímenes violentos estadísticamente, que normalmente son los que van a tratar de achacarle a la gente negra porque son unos malditos racistas. Pero sí,
La paradoja de la tolerancia creada por... ¿Qué son los crímenes de cuello blanco? A. Evasión de impuestos, fraude, uso de información privilegiada, lavado de dinero, cosas así. No estás lastimando a la gente, ni robando, ni cometiendo eso, pero estás usando el sistema de una manera ilegal para beneficiarte a ti mismo. La paradoja de la tolerancia. La paradoja de la tolerancia, propuesta por Karl Popper, analiza los límites de la tolerancia social. Popper sostiene que una sociedad tolerante no debe aceptar la intolerancia, porque si una sociedad extiende la tolerancia a quienes son intolerantes, corre el riesgo de permitir que grupos intolerantes obtengan poder y supriman las mismas libertades que permiten un entorno tolerante. Por ejemplo, si una sociedad tolerante permite que ideologías de odio prosperen, esas ideologías podrían socavar los derechos y libertades de los demás, lo que crea un dilema. Si una sociedad tolera todos los puntos de vista, incluyendo aquellos que abogan por la intolerancia o la violencia, esto podría llevar finalmente a la destrucción de la propia tolerancia. Popper. Eso es entrar en el debate de la libertad de expresión, donde la gente dice que debería poder decir lo que quiera. Sí, pero también estás dañando a otros dependiendo de lo que digas. Sugiere que para mantener una... Tienes derecho a la libertad de expresión, pero también a que te partan la madre si dices alguna mamada. Como sociedad tolerante, debemos oponernos a creencias y acciones intolerantes. Por eso odio esos videos en Twitter. El tema de la libertad de expresión, sí, deberías tenerla. Pero al mismo tiempo odio ver esos videos donde solo hay un cabrón diciendo insultos a alguien y la otra persona no puede hacer nada porque si lo toca, lo van a arrestar por agresión, cuando el otro literalmente solo está cometiendo un crimen de odio. Aunque implique restringir la libertad de sus seguidores. El argumento del conocimiento. Este argumento suele explicarse con un experimento mental. El discurso de odio no es libertad de expresión. Si ves muchos casos donde alguien, como un tipo blanco, se acerca a un hombre negro y empieza a gritarle la palabra con N, y el hombre negro lo golpea en la cara y le rompe la mandíbula. Los blancos quedan impunes, los negros arrestados. Conocido como el cuarto de Mary, fue propuesto por el filósofo Frank Jackson, quien creó un escenario en el que una chica llamada Mary es una brillante neurocientífica que sabe todo lo que hay que saber sobre los aspectos físicos del color, pero vive en un cuarto en blanco y negro y nunca ha experimentado el color por sí misma. Mary sale de su cuarto y ve una manzana roja por primera vez. El argumento del conocimiento pregunta si Mary aprende algo nuevo sobre el color al ver la manzana. Jackson dice que sí, porque aunque Mary sabía todo sobre la percepción del color, ver el color por primera vez le da una información nueva que no podía obtener en la habitación en blanco y negro. Esta idea... Eso también aplica al mundo laboral. Es distinto aprender algo a vivirlo por uno mismo. Entender cómo funciona algo es más fácil que hacerlo realmente. El experimento mental sugiere que hay aspectos no físicos del conocimiento, específicamente las experiencias subjetivas de la percepción. El teorema del mono infinito. El teorema del mono infinito es un experimento mental que plantea que, con tiempo infinito, un mono al azar, Un mono escribirá toda la obra de Shakespeare. al presionar teclas al azar en una máquina de escribir, eventualmente se podría escribir cualquier texto, incluso las obras completas de William Shakespeare, mostrando cuán extenso es el infinito. Si quieres comentar este video o sugerir algo, adelante. Ni siquiera es una teoría, eso simplemente es verdad. Si tuvieras una computadora presionando botones al azar infinitamente, escribiría cada obra hecha alguna vez, incluso sin un mono. Eventualmente, todas las letras escritas seguidas coincidirían palabra por palabra con otra cosa. Es solo probabilidad.